Editado por Audionovela Amsuke. Capítulo 101. La responsabilidad del ciudadano. Tienen 18 años. No vayan por ahí buscando pelea, dijo Gao Pen, intentando persuadirlos sinceramente. Relájate, sabemos cómo controlarnos. Solo romperemos unos cuantos huesos, dijo el joven. Traía una chaqueta roja y masticaba chicle mientras se reía con frialdad. Hermano mayor, el monstruo encapuchado detrás de él parece familiar, exclamó alguien de pronto. Parece familiar mi culo, claramente es el orgulloso monstruo que vimos antes. Pero no hay problema. Tenemos 4 familiares enteros después de todo, respondió el joven de chaqueta roja. Se veía aterrador, pero el joven dedujo que podía ser una lanza de cera cubierta de plata, ya que habían visto varios monstruos de ese tipo. Sin embargo, no tenían las habilidades de Gao Pen y tampoco eran entrenadores con experiencia que podían determinar el nivel de un monstruo con detalle. Hermano mayor, tiene 2 familiares. A primera vista parece como uno de esos legendarios de arma doble. Los que tienen arma doble suelen ser increíbles. Te dije que vieras menos anime. No existe tal cosa, solo significa que tiene 2 familiares. El de chaqueta roja sonaba enojado. Ve, furioso con negro. Un fuerte furioso con negro caminó lenta y silenciosamente desde atrás. Otro furioso con negro. Recordó que su compañero An Lan Yu también había empezado con uno de esos. No sabía si era exquisito. Quizás todos estos jóvenes pensaban que el furioso con negro era poderoso solo porque lo parecía. Entonces, el familiar extrajo una vara de metal de 10 pies de su espalda. Habían comprado equipo para sus familiares. Gao Pen estaba sorprendido. Era la primera vez que veía a alguien con un equipo como ese. No era que no pudieran llevarlo, sino que, para la mayoría de los familiares, el arma más letal que tenían era alguna parte de su cuerpo. Eran como el acero. El furioso con negro se levantó y comenzó a agitar la vara con sus gruesos brazos y la balanceaba con ferocidad. Sin importar cuán valiente fuera esta gente, no se atreverían a matar a nadie en la ciudad. Aunque el mundo actual era aterrador, aún conservaba leyes básicas. De otra forma, la sociedad habría colapsado hacía tiempo. Aunque era difícil, la alianza daba lo mejor de sí para mantener la estabilidad del mundo humano. Gao Pen también estaba de acuerdo con la paz mundial, pues solo con eso podría descansar tranquilo después de un largo día en el colegio. Solo entonces iría al café de abajo para disfrutar de una bebida caliente durante toda la tarde y podría ver shows y jugar juegos si estaba de buen humor. En palabras simples, disfrutar de la vida, puesto que, después de todo, los humanos son animales sociales. Tontín, enseña a estos monitos una lección, ordenó Gao Pen. No se refería a que mataría a la familia entera de este tipo solo porque alguien lo había insultado. La clave era mostrar que no eran una amenaza para él. El furioso con negro saltó, levantó la vara en su mano y la batió contra Tontín en solamente una caída. Tontín levantó el brazo derecho, recibiendo de lleno el golpe de la vara, casi como si lo hubieran practicado. No se movió ni un centímetro. El con rechinó los dientes, furioso, y puso todas sus fuerzas en la vara. Pero esta no cedió. Era como una mosca tratando de mover un árbol. Al momento siguiente, el furioso con negro pareció flotar. Tontín lo sostuvo del cuello y levitó por los aires. La diferencia de tamaño entre los 2 monstruos de tipo mono era como la que hay entre un adulto y un niño. El furioso con negro siguió luchando, pero ni con toda su fuerza pudo alcanzar a Tontín. Era graciosísimo. Fácilmente, logró sacar la vara de la mano del Kong y la lanzó lo más lejos posible. Esta cayó al suelo y se dobló un poco antes de rodar hasta una esquina del callejón. Tontín extendió la mano y le dio un par de golpecitos en la cabeza a su enemigo, como un padre que alecciona a su hijo travieso. El furioso con negro ardía de ira y quería morder a Tontín. Pero Tontín se veía muy tranquilo, tanto, que le dio una cachetada a Kong. El mundo se cayó. ¡Ta! Otra cachetada. La cara del furioso con negro se hinchó de inmediato, tanto, que parecía un panecillo. Estaba estupefacto. Tontín volvió a darle palmaditas, esta vez no se resistió, sino que lo miró con miedo y los ojos se le llenaron de lágrimas. Tontín asintió con satisfacción. Bajó al Kong al suelo, tenía la cola entre las patas y no se atrevió a hacer ni el más mínimo sonido antes de dar media vuelta y salir corriendo. Una vez al lado de su dueño, comenzó a temblar como un niño al que acaban de agredir. El chico de chaqueta roja parecía anonadado. ¿Un gorila de 7 pies como tú escondiéndose atrás de mí? ¿Qué es esto? ¿No se supone que debes protegerme?
Pensó. Los otros tres familiares no dieron un paso al frente pues, si el más fuerte entre ellos había sido aplastado de esa forma sin siquiera defenderse, no había manera que encontraran el coraje para ir directo a su muerte. El joven de chaqueta roja de pronto sintió que se le aflojaban las rodillas. Dejó escapar una carcajada vacía. Como dice el dicho, los grandes hombres saben cuándo rendirse y cuándo no. No era vergonzoso mostrarse débil en ese momento. Mientras se preparaba para hablar, vio que Gao Peng se acercaba con tontín a Dazi. ¿Le rompería los huesos o lo golpearía? Pero Gao Peng no era tan infantil, arreglaría las cosas para evitar más problemas en el futuro o no tomaría acción alguna. Odiaba esas cosas de las cuales era difícil deshacerse. El joven de chaqueta roja miró a la nada por un momento. Reflexionó sobre cómo Gao Peng lo había perdonado y los pensamientos iban y venían en su cabeza como pasto salvaje. El color de la cara le cambiaba de blanco a verde. Al final, mostró una amarga sonrisa, quizás su oponente nunca lo trató como algo importante, era solo su unilateral y no correspondido amor. Era como si hubiera descifrado algo. Se dio la vuelta para consolar a su furioso connegro. No llores, te compraré brocheta asada en un rato. El conde pronto parecía distraído y miró con cautela a su dueño. Normalmente, cuando fallaba en completar alguna tarea, no lo dejaba cenar. ¿Habría tomado mal sus medicinas? El joven de chaqueta roja finalmente se daba cuenta de algo. Los celos y la ira eran completamente inútiles. Esas emociones solo le hacían perder el tiempo y la diferencia entre él y su enemigo era que este último era sumamente sabio. Lo único que podía hacer era entrenar a su familiar con una agenda rigurosa para que se volviera cada vez más fuerte. Solo entonces podría pararse frente a él de manera digna. Jefe, déjeme divertirme en el bar esta noche, pidió el chico. Ustedes adelántense. Yo tengo algo que hacer, así que no iré, dijo, sacudiendo la cabeza mientras sonreía. Gao Peng, tengo un gran trabajo del gobierno para ti, ¿quieres venir? Te darán 500 créditos, más un cristal esencial de tipo eléctrico nivel líder, dijo el director Chen desde el otro lado de la línea. Conocía los intereses del chico. Si había algo en el mundo que lo cegaba era el dinero. Gao Peng se quedó con la mirada en blanco. 500 créditos alianza que, pasados a dólares, eran 5 millones. Esa no era una suma menor y, además, se le agregaba el cristal esencial. Su precio en el mercado era, al menos, de unos cuantos millones de dólares alianza. Director Chen, soy un miembro de la sociedad. Poder servir al gobierno es la responsabilidad de cualquier ciudadano, dijo, con cara seria. Capítulo 102. No hay cosa tal como la paz. Si quieres ofrecerte como voluntario, entonces no hay necesidad del dinero, dijo el director Chen riendo del otro lado del teléfono. La cara de Chen se puso blanca. Ja, ja, ja. Estaba bromeando. Mírate nada más, codicioso. Ven pronto. ¿Ya terminaste el entrenamiento, no? Preguntó el director. Gao Peng siempre había pensado que el director Chen estaba demasiado bien informado. ¿Cómo era posible que siempre lo llamara cuando ya había terminado de entrenar? Una vívida imagen apareció en su mente, de un hombre en sus 30, mirando el videoclip en su teléfono. Como el entrenamiento en lo salvaje había terminado antes, pudo llegar temprano a casa. Después de un breve descanso, se ocupó de los pocos familiares en la casa y bajó a Rayitas. Durante los últimos días eran los dos familiares, Rayitas o Tontín, los que rotaban de turno, ya que el espacio para estacionarse no era muy grande y había demasiada gente como para acomodar a los dos a la vez. Así que lo simplificó con un sistema de turnos. Hoy le tocaba a Rayitas, mañana sería el turno de Tontín. Estaban en línea y a todos les tocaría su turno. Tomó un taxi hasta la Asociación de Criadores de Monstruos. Por sus experiencias previas, la recepcionista ya lo conocía perfectamente, así que lo guió con una sonrisa. Caminaron por el largo pasillo hacia el mismo sótano que servía como base para experimentos. El director Chen vio a Gao Peng al llegar, así que se adelantó hacia donde estaba y dijo, ¿estás aquí, eh? Ven a ver esto. En los recipientes de vidrio del sótano habían varias lombrices grandes y carnosas, se trataba de lombrices de tierra come hombres Shatuoman, que eran justamente las enormes lombrices que habían aparecido en el valle. Estaban echadas perezosamente en los contenedores, moviéndose solo cada tanto, como para indicar que seguían vivas. Gao Peng sintió que últimamente habían sucedido demasiados acontecimientos. Primero fue la araña diablo grise, inmediatamente después, vino la plaga de langostas de hoja muerta en el norte y, después, estas lombrices de tierra come hombres Shatuoman. No es tan malo una vez que te acostumbras.
La verdad es que una de las principales responsabilidades de la asociación es ayudar al gobierno en la investigación de las debilidades de estos monstruos. A partir de eso es que podemos hallar métodos para tratar con ellos, dijo el director, sonriendo. Gao Peng vio al equipo del laboratorio, que estaba sumamente ocupado. ¿Siempre están tan atareados? ¿No sentirás que estos últimos tiempos han sido un poco molestos, no? El director Chen podía ver la sospecha en los ojos del chico. No pudo evitar reír. Para sus adentros estos problemas siempre han existido. Los monstruos nunca descansan, no son como los de los videojuegos que solo se quedan en un área y no se mueven de ahí. Aunque la mayoría de ellos tienen cierto rango fijo de dominio, hay otros que se mueven más, causando problemas en las ciudades. A veces, algunos monstruos vuelan hacia otras áreas después de perder luchas territoriales, buscando nuevos lugares donde asentarse. Durante esos tiempos, son muy propensos a crear conflicto, tal es el caso de estas lombrices. El director Chen se agachó frente a uno de los recipientes de vidrio para observar a la lombriz. Como si detectara huesos y carne, el monstruo que había estado quieto en su jaula movió la cabeza. Pegó la cara a la pared del contenedor y la parte de arriba se expandió de pronto, dejando expuestas las partes de la boca como si fueran los pétalos de un crisantemo. Chocaba constantemente contra el vidrio, dejándole un líquido amarillo. Originalmente, estos monstruos vivían en el desierto Dalí a unos 100 kilómetros al noroeste de Chang'an. Debido al cataclismo, la superficie de la Tierra aumentó y causó que la distancia entre el desierto y la ciudad fuera más grande. Ahora es de más de 200 kilómetros. Estas lombrices son bastante territoriales, no se irían tan fácilmente, dijo el director, suspirando. Parece que alguna nueva clase de poderoso monstruo apareció en el desierto Dalí, de otra forma, las lombrices de tierra come hombres Shatuoman no se habrían ido. Cuando terminó, se levantó y le dijo a uno de los hombres del equipo: Pequeño Wang, ¿ya tienen el resultado de la resistencia a la sal de las lombrices? Maestro, ya lo tenemos. La resistencia a la sal y sus distintos productos es mucho más alta de lo que pensamos. Sería difícil depender de ella como mineral para causarles deshidratación, respondió Pequeño Wang. Gao Peng miró a los ocupados científicos y, de pronto, guardó silencio. No existía tal cosa como años buenos, tan solo gente que hacía el trabajo pesado por ti. El mundo no era tan grandioso como parecía en un principio. Muchos forasteros creían que era una oportunidad para que la humanidad mejorara, la paz y la relativa estabilidad les habían dado esa ilusión. Hasta Gao Peng llegó a pensar igual que ellos en algún momento, pero ahora sabía que era solo porque hubo gente que se sacrificó detrás de escena. El laboratorio tiene todo el equipo para experimentos de afuera. Si necesitas algo más, solo dime. Hay varias lombrices dentro del recipiente, puedes elegir la que quieras para el experimento, dijo el director Chen mientras caminaba hacia Gao Peng. El chico asintió y no agregó nada más. Sacó las herramientas que necesitaba de la mesa de laboratorio. Mientras se ponía los guantes, preguntó de pronto al director: ¿Por qué, director Chen? ¿Por qué tiene tantos cuidados conmigo? Era la pregunta que había estado guardando en su corazón por un largo tiempo. No creía ser tan encantador y tampoco le parecía que el director fuera gay. No hay tal cosa como muchos cuidados. Eres talentoso, por eso me ocupo tanto de ti. Aunque a veces eres demasiado práctico, lo que más valoramos en la asociación es el talento, contestó riendo. Sé que a los chicos de tu edad les encanta imaginarse cosas. La profesión de criador de monstruos valora el talento por sobre cualquier otra cosa, después de todo, en eso se basan para explorar este camino. En ese momento, se escuchó que el elevador del lobby había entrado en funcionamiento. Sonó un ding. Lentamente, se abrieron las puertas y un hombre salió del ascensor. Gao Peng estuvo encantado cuando se dio cuenta de que, de hecho, conocía a la persona. Era el jefe instructor Chen. El instructor Chen caminó hacia adelante y sacó un USB de su bolsillo antes de dárselo al director Chen, quien asintió con la cabeza, dudó unos segundos y dijo: apresúrate y dame resultados lo más rápido posible. La cosa que apareció en el desierto Dalí no parece buena. La mirada de Gao Peng iba del director al instructor y fue ahí que notó que, de hecho, tenían cierto parecido, salvo que el instructor Chen era un poco más joven. El instructor Chen giró y se detuvo, como si hubiera reconocido al chico, le asintió con la cabeza y dijo: sigue así. Se fue una vez que terminó de hablar. Aunque a la vista de Gao Peng ya había aparecido la debilidad de las lombrices, no podía producir resultados inmediatamente, pues los procesos eran sumamente importantes en este tipo de cosas. También lo hacía como método para practicar el uso de los materiales. Durante el experimento, Gao Peng preguntó:
Director, ¿sabe por qué cuando el planeta se expandió, las ciudades no se partieron a la mitad? Basado en las teorías, cuando un área se extiende, los edificios que están en ella por lo general colapsan. Y si el volumen del planeta aumentó, la fuerza gravitacional también tendría que haber aumentado. Sin embargo, creo que no ha habido ningún cambio significativo, ¿no es un poco anticientífico? Los libros no mencionaban nada acerca del tema, era considerado un tabú. Esta pregunta que me haces realmente tiene un punto. Pero la verdad es que yo tampoco sé por qué pasó. Después de todo, el mundo se ha convertido en esto, ¿y sigues hablando de ciencia? Con respecto a tu primera pregunta, existe una teoría. Capítulo 103. El soberano del desierto. Algunas personas creen que este es el poder de la fortuna de algunas naciones, ¿no te parece fantástico? El director Chen se rió. Creen que los lugares en los que habitaba la gente naturalmente reprimiría las transformaciones. Eso explica por qué no se destruyeron la mayoría de las autopistas. Los autos pasaban frecuentemente por ellas. Entre menos gente visitara un lugar, más cambiaba. Fortuna de las naciones Gao Pen ya no tenía fuerza para quejarse. Pensó y no pudo más que reconocer la originalidad de esta gente por su teoría ridícula. Sin embargo, fuera realmente absurdo o no, ¿quién lo sabía? Al final, continuó con su investigación y experimentos. Logró practicar durante 3 horas para familiarizarse con el material. El director Chen finalmente descubrió la debilidad de las lombrices. La debilidad de los monstruos seguía ciertos patrones y podía encontrarse. Las lombrices de tierra antes del cataclismo tenían temor de perder sus fluidos, así como a toda clase de lugares con altas temperaturas. Los resultados aquí fueron parecidos. Gao Peng observó la debilidad encontrada por el director, que no era muy diferente a la que había visto en la tabla de estadísticas. Ven aquí a echar un vistazo. Esta es la verdadera razón por la que las lombrices escaparon, dijo el director mientras llamaba a Gao Peng. Frente a él había un proyector. Conectó el USB y la pantalla brilló mientras las imágenes se estabilizaban. Había sonidos de arena y aire y la escena estaba muy iluminada, posiblemente, la habían tomado durante la tarde, cuando el sol estaba en el punto más alto. El desierto parecía increíblemente seco y una ráfaga de viento se levantó produciendo una tormenta de arena. Todo era visto desde el punto de vista de un águila. También estaba el sonido de una hélice, lo que indicaba que posiblemente había sido grabado desde un drone. En la pantalla aparecieron 2 grandes llamas que aterrizaron en medio del desierto. ¡Bum, bum! Surgieron explosiones en el medio del desierto y una gran ola de arena voló por doquier. El humo negro nubló todo y, cuando se dispersó, se podían ver grandes arroyos de arena fluyendo dentro de los 2 hoyos que se formaron. La escena cambió de repente a otra cámara. En la pantalla, un drone flotaba por el cielo sobre el desierto. Luego, largas líneas, que parecían arenas movedizas, volaron, explotando en el aire a gran velocidad, produciendo largas y oscuras siluetas. El drone no tuvo tiempo de intentar evadirlo y la arena lo hizo pedazos. Un momento después, la arena movediza comenzó a moverse, uniéndose en el medio, haciéndose cada vez más alta y parándose de un modo que desafiaba toda física. Parecía que algo lo sostenía desde adentro, capas y capas de arena fluían hacia abajo, como arroyos de agua. Al final, la criatura se condensó, tornándose en un monstruo humanoide de más de 10 metros. El cuerpo estaba hecho de arena y no tenía piernas y estaba conectado al desierto como una estatua. El área donde el cuerpo entraba en contacto con el desierto tenía un halo que se expandía hacia afuera. Parecía una especie de elemento de agua con base arena. El monstruo parecía haber divisado otro drone a lo lejos. Lentamente, giró la cabeza. Sus vacíos ojos no transmitían emoción alguna. Los 2 ojos negros parecían no tener profundidad. Nombre del monstruo. Soberano del desierto. Nivel del monstruo. 41, Lord. Grado del monstruo. Excelencia. Atributos. Arena/tierra. Características especiales. Combinación de arena, efecto 1, efecto pasivo. Cuando el soberano del desierto está en un ambiente desértico, se formará naturalmente un monstruo de arena donde el soberano del desierto preside. Este monstruo obedece por completo al soberano. Cuando este último es lastimado, puede devorar al monstruo de arena para curarse. Efecto 2. El soberano del desierto puede devorar grandes cantidades de arena/monstruo para aumentar su habilidad de combate. Su fuerza aumentará proporcionalmente a la cantidad que devore, pero se debilitará con el paso del tiempo. Habilidades. Control de arena nivel 3. Debilidades.
1. El soberano del desierto tiene un corazón del espíritu arena en el cuerpo, si se destruye, el soberano se debilitará en gran forma. 2. Hielo. Era el monstruo más fuerte que Gao Ben jamás haya visto y también era la primera vez que veía los atributos de un monstruo nivel lore. Este es el monstruo que asustó a todas las lombrices del desierto Dalí. Balbuceó pequeño Wan con los ojos como platos. Otro monstruo nivel lore y con elementos tan raros. El director Chen le dio un par de palmadas en el hombro y dijo, no hay de qué preocuparse. Tarde o temprano, atraparemos a todos esos monstruos de una vez. Fue solo después, durante una conversación con el director Chen, que Gao Peng descubrió que los padres de pequeño Wan habían sido asesinados por un monstruo nivel lore un año antes. No dejó nada de sus cuerpos. El ejército llamó a este nuevo monstruo soberano del desierto, dijo el director solemnemente. Al escucharlo hablar sobre el nombre del monstruo, le saltó el corazón. ¿De dónde diablos provenía el nombre de la tabla de estadísticas? Al principio creyó que los nombres estaban basados en sus propias percepciones, después, se dio cuenta que no era así. Era solo que, a veces, veía los nombres en sus tablas sin que aparecieran en ningún libro o base de datos. Era como si sus tablas tuvieran el poder de la clarividencia. ¿Un segundo clarividencia? Gao Peng pareció captar algo sobre sí mismo en todo este embrollo. El desierto Dalí está cerca de Chang'an, solo los separan unos 200 kilómetros. Para un monstruo nivel líder es una distancia corta. Bajo circunstancias normales, los monstruos de ese nivel raramente o nunca dejan su territorio porque, si siguen evolucionando, se convierten en nivel legendario. Para ellos es un proceso evolutivo bastante largo, así que seleccionan un ambiente acorde a sus necesidades para beneficiar el proceso de acumular energía. Solo áreas impresionantemente beneficiosas para su evolución los sacan de su territorio. El director hizo una pausa y siguió. Sin embargo, ¿cómo permitiría a alguien que un extranjero durmiera en su cama? No vamos a provocar activamente al soberano del desierto, pero sí necesitamos algo que nos ayude a lidiar con él. Esta es la intención, tanto del gobierno como del ejército. Definitivamente, no podemos poner la seguridad de millones de ciudadanos a merced del temperamento de ese monstruo, dijo el director. No tenemos nada de materiales, no espera que saquemos algo del aire, ¿verdad? Dijo uno de los investigadores. El ejército capturó a un grupo de pequeños monstruos de arena en la periferia del desierto Dalí. Se parecen al soberano en apariencia, así que pueden servir como base para darnos ideas. Actualmente los están trayendo, deberían llegar en cualquier momento. En cuanto pronunció la última palabra, se abrió la puerta del ascensor y salieron varios soldados. Detrás de ellos, traían una caja sellada de metal, de la que salían sonidos de golpes cada tanto. Capítulo 104. Lombriz de hierro de dientes anchos. Luego de que bajaron la caja de metal, un par de soldados se pararon firmes, saludaron al director Chen y se fueron. Después de que entraran al elevador y se fueran, el director ordenó. Todos pueden venir a ayudar con esto. Varios investigadores empujaron la caja, sintiendo de vez en cuando una fuerza contraria que venía de adentro. Era como si hubiera un monstruo incansable que constantemente empujaba la caja. El director llamó con la mano a un par de personas y dijo, deberían dar 2 pasos hacia atrás antes. Los sujetos retrocedieron de inmediato. Gao Peng se escondió en el laboratorio y, secretamente, observó todo desde detrás del vidrio. Un sonido como de algo arrastrándose vino de la pared de roca sobre él, lo cual le resultó conocido, pues era el mismo del Dazi cuando se movía. Parecían miles de dedos golpeando suavemente en la pared, era un sonido claro y constante. Y se estaba acercando. Levantó la cabeza para ver roca expuesta, solo varas y columnas de metal sostenían la estructura. Una sombra negra cayó rápidamente desde arriba, quedándose sumamente quieta en el suelo, como si el golpe la hubiera desmayado. Después de unos minutos, se levantó y sacudió la cabeza. Era un monstruo similar a un 1000 pies, pero de un tamaño mucho más grande. Nombre del monstruo. Gusano de hierro de dientes anchos. Nivel 29, líder. Grado. Perfección. Atributo. Oro. Condición. Saludable, confundido. Debilidad. Fuego. Habilidades. Transformación a oro nivel 1. Requisitos para subir a grado épico. El gusano de hierro de dientes anchos era de, al menos, 16 pies de largo. 4 partes que parecían hojas formaban el cuerpo y cada parte tenía múltiples extremidades filosas. Tenía en el lomo un caparazón amarillo verdoso con un patrón de hojas de árbol, parecía confundido tras la caída. Se tropezó 2 veces en el lugar y, de pronto, se estrelló contra el director Chen.
Luego, se sentó en el suelo, como un niño malcriado y frotó la cabeza contra él. El director sonrió y dio golpecitos en la cabeza de su familiar. Ve y abre esa caja de metal. Mientras tanto, puedes hacer que el monstruo en su interior se rinda. El gusano asintió y se arrastró hacia la caja. En un momento, tenía el cuerpo entero sobre ella, bajó la cabeza y empezó a roer el metal, produciendo un chirrido. El hierro le servía como alimento. No le tomó mucho tiempo hacer un gran hoyo, pero continuó hacia adentro. Un flujo de arena amarilla comenzó a salir de la caja sin ser vista. Era suave y deshuesada, como gelatina. Cuando estaba a punto de salir, el gusano de hierro de dientes anchos que estaba sentado en la caja movió la cola, devolviendo la arena dentro de la caja. Después de un rato, pensando que nadie se había dado cuenta, la arena intentó salir por otra dirección. Para ese momento, el gusano ya estaba perdiendo la paciencia. Se dejó de mover y giró, parándose como una cobra y miró al monstruo desde arriba. Fue solo entonces que Gao Ben pudo ver claramente la apariencia del monstruo de arena. Era de solo unos 5 pies de altura, tenía una cabeza redonda y estaba un poco gordo. Era de arena pero no se desintegraba. Era como una pequeña capa de arena distribuida sobre gelatina. El monstruo estaba un poco confundido. Dio vueltas y continuó la retirada, hasta que finalmente se inclinó hacia la pared externa de la caja. Luego, se quedó mirando fijamente al gran jefe que comía metal. El monstruo usó las manos para tratar de tocar la hoja metálica, pero descubrió que no tenía manos tan fuertes. Finalmente, luego de que más de la mitad de la caja fuera devorada, el gusano de hierro estaba lleno. Satisfecho, golpeó la cabeza del monstruo de arena en señal de que lo siguiera. El pequeño monstruo tenía un fuerte sentido de supervivencia, así que siguió la orden, pues temía terminar siendo el postre. ¿Eso evolucionó de un 1000 pies? Preguntó Gao Ben, un poco impactado. Inmediatamente después se percató de que era inapropiado y se disculpó con el director. Uno no dejaba que esta información evolutiva se supiera a la ligera normalmente. Sí, evolucionó de ahí, respondió sonriendo, mientras tocaba la cabeza de su familiar. Antes del cataclismo estudié biología y se dio la casualidad de que estaba investigando sobre los 1000 pies. Jamás me imaginé que nuestros caminos se cruzarían después del cataclismo, aunque solo era nivel 5, sin otro familiar en la escena, el pequeño monstruo de arena habría sido suficiente para derrotar a todos en el laboratorio. Por eso, precisamente, nadie se confió. Primero lo colocaron en la placa de experimentos y luego lo ataron con seguros de metal para que no se moviera. Solo después de todas esas medidas, tomaron los cuchillos experimentales y herramientas necesarias. Después de un rato, parecía que el monstruo encontraba todo ese asunto muy entretenido al deslizarse dentro y fuera de los seguros como un trozo de gelatina. De pronto, los investigadores se juntaron en un grupo y miraron al monstruo de modo indiferente. Es como si no tuviera huesos, dijo pequeño Wang frunciendo el ceño. Además, no está cooperando para que experimentemos con él. Pero lo interesante es que no nos ha mostrado ninguna hostilidad, como si no tuviera deseos de atacar. Tampoco sabemos si eso es algo bueno. Quizás podríamos deducir por su personalidad que el soberano del desierto también tiene un buen temperamento. Otro investigador tocó el marco de sus anteojos y dijo con tono sospechoso. Quizás esta criatura no es agresiva por naturaleza. No tengan muchas esperanzas, es imposible determinar los hábitos y características de una especie entera por uno solo de ellos. Sigan con las pruebas, indicó el director. Esta vez, el director Chen trajo al gusano de hierro de dientes anchos para que el monstruo se quedara quieto. Verdaderamente milagroso, musitó un investigador. En la mano sostenía una pila de arena que se movía por sí misma. La pila había sido tomada del cuerpo del monstruo y forcejeaba continuamente, como si tuviera vida propia. Al tacto tenía la textura de la arena, parecía ser un solo ser, unido por fuerzas magnéticas. Solo le faltaba tener conciencia propia. Después, el investigador puso la pila de arena en la superficie del monstruo, que se unió al resto del cuerpo, llevándose la mano del hombre también. Su expresión cambió por completo al tratar de sacar la mano, pues una fuerza horripilante le succionaba tanto que no podía ni luchar. Podía escuchar el sonido de arenas moviéndose en su oído. El gusano de hierro de dientes anchos hizo un sonido grave como señal de alarma, el ruido de arena se detuvo y, junto con él, la fuerza de succión. El investigador sacó inmediatamente la mano y miró al monstruo, aterrado. Capítulo 105. Monstruo de arena. Gao Peng miró en silencio. La condición del monstruo de arena era inestable, especialmente ahora que el investigador le había cortado una parte del cuerpo. Hasta parecía enojado, por lo que era razonable que atacara.
Después de todo, hasta los hombres buenos y honestos se enojaban a veces. ¿Qué esperaban de una bestia indómita? Nombre del monstruo. Monstruo de arena. Nivel 5. Condición. Medianamente herido, enojado. Atributo. Arena. Debilidad. 1. Hielo. 2. Destrucción del núcleo de arena en su cuerpo. 3. Una vez que el cuerpo del monstruo está cortado a la mitad, su fuerza disminuye. La porción cortada se asimila rápidamente al resto del cuerpo, pero le tomará largo tiempo volver a ganar fuerza. ¿Cuál es exactamente la debilidad para estos monstruos? Los cuchillos no pasan y las espadas no son efectivas. Son demasiado inmunes a los ataques físicos, murmuró para sí el director Chen. Ya hemos tratado de cortarlo a la mitad y se vuelve a unir sin problema. Eso significaba que las bombas posiblemente no les hicieron daño. Las armas con balas tampoco servirían, ya que las balas usaban un mecanismo de fractura de punta al contacto. Era posible que fuese incluso inferior al ataque con hacha. Para tratar con monstruos elementales como este, quizás podríamos usar ataques de tipo elemental, dijo Gao Peng. El director asintió y echó un vaso de agua sobre el monstruo. Al principio, el monstruo no se adaptaba. El cuerpo se le había convertido en una masa pegajosa sin forma. Era sumamente incómodo y sus intentos solo lograban que el agua penetrara más profundo. Sin embargo, parecía que el agua solo había ralentizado sus movimientos, sin dañarlo en lo más mínimo. La parte del cuerpo que había entrado en contacto con el agua se volvió más ligera, en un intento por desechar lo que había entrado. Hizo una mueca al director con una mirada maliciosa, pero este mantuvo la calma. El agua no parece hacerle daño, pero posiblemente odia el agua. Bien, preparemos una prueba de altas temperaturas. Lo probaron contra llamas, truenos eléctricos, hielo y otros tantos atributos. De no haber sido por falta de recursos, Gao Peng estaba seguro de que lo habrían probado contra una prensa hidráulica también. Al final, descubrieron que el monstruo de arena reaccionaba activamente contra las bajas temperaturas y que la electricidad no le hacía nada. Luego de que la temperatura bajara, el monstruo parecía no estar dispuesto a moverse. Cuando llegó a 0 grado, sus movimientos se volvieron mucho más lentos. Luego, Gao Peng continuó con una serie de pruebas de seguimiento. No podía encontrar la ubicación del núcleo de arena que se mencionaba en la tabla. Así que, durante los experimentos, se la pasó picándolo con un cono de metal, con la esperanza de perforar el núcleo. De ese modo, cuando el monstruo muriera o recibiera una herida grave, tendría un motivo para diseccionarlo y mostrar el núcleo como su debilidad. Si se paraba ahí y decía lo del núcleo y que debían prestar atención para ver si funcionaba, hubiera implicado menospreciar la inteligencia del resto del equipo. Desafortunadamente, después de estar medio día perforando al monstruo, no llegó a estar ni cerca de encontrar el núcleo. Solamente logró que el monstruo se enojara aún más. No tendría que haber pasado eso. Ya había repasado todo el cuerpo un par de veces. El único lugar que no había tocado aún era cierta región. Miró a esa cierta parte con sospecha y, inconscientemente, la atravesó. Se generó un sonido perforante. Esa pinchadura había maximizado la barra de ira del monstruo, que empezó a moverse mientras miraba a Gao Peng. Eso tendría que haber sido todo. Quizás otra explicación era que el monstruo podía mover el núcleo dentro de su cuerpo a distintas partes. Después de todo, estaba hecho de arena. No le resultaría difícil. Finalmente, cuando se dio cuenta de que la prueba no iba a arrojar nada útil, el director Chen ordenó terminarlo. Bueno, deberías irte antes. La recompensa del gobierno debería llegar en 2 días a tu cuenta. ¿Eso es todo?, pensó Gao Peng. Ni siquiera había logrado exponer la debilidad del núcleo. Se sentía un poco avergonzado. Tenía que mirar 3 veces hacia atrás por cada paso que daba, pues sentía que había robado dinero. Profesor, no importa si el chico vuelve o no. Esto lo podríamos haber hecho nosotros. El pequeño Wang estaba insatisfecho. El director lo miró y respondió. Tú sabes lo que hay que preguntar y lo que no. Pequeño Wang se quedó callado. Gao Peng se detuvo afuera de la puerta y sacó la llave para abrir. De pronto, escuchó un fuerte golpe y la puerta se abrió despacio detrás. Colgaba una garra amarillo claro y desde el marco de la puerta se divisaba una gran cabeza. 2 bigotes brillantes y un par de ojos curiosos lo seguían. ¿Ahora este tipo sabe cómo abrir la puerta?, pensó Gao Peng, impresionado. El sutil Dazi se arrastró cuidadoso desde detrás de la puerta y giró alrededor de su dueño un par de veces. Al no ver nada para comer, se acercó a oler el cuerpo de Gao Peng. De pronto, las 2 antenas en su cabeza se levantaron al verlo. Había notado el olor de otro monstruo en él. Se metió directamente en la casa. En un abrir y cerrar de ojos, la escalera se volvió sumamente ruidosa.
Boba salió y aterrizó en la cabeza de Gao Peng. No era ni muy pequeña ni muy grande, tenía el tamaño justo. Hasta tenía un color parejo y brillaba con terminación aceitosa, era un gran sombrero. El tío Liu escuchó el alboroto desde la puerta de al lado y abrió para encontrarse con Gao Peng usando un sombrero verde melón mientras estaba parado en la escalera. Inmediatamente, se tapó los ojos. Realmente era algo indigno de mirar. Dentro de la casa, pensó si acaso el chico estaba bien o tendría algún tornillo zafado. Quizás le había sucedido algo insoportable. Él también había atravesado cosas complicadas y entendía que los jóvenes a veces necesitaban descargarse después de sufrir un trauma. Necesitaban ser comprendidos y consolados. Abrió de nuevo la puerta. Luego de un momento de silencio, le dijo a Gao Peng, «Tu tristeza, yo la entiendo». Gao Peng no respondió y pensó, «¿Qué está mal contigo, tío Liu?». Al ver que parecía haber cometido un error, se sintió un poco cohibido. Tosió 2 veces y cerró la puerta, como si nada hubiera pasado. Gao Peng estaba confundido, ¿qué era eso de abrir y cerrar la puerta? Tontín salió de la casa y le pasó una aguja de cedro a su dueño, como pasándole un cigarrillo a su jefe. Gao Peng no sabía si reír o llorar. ¿Qué están haciendo? Luego de haber entrado, soltó un suspiro de alivio. Realmente se había asustado cuando traía el sombrero en las escaleras. No había problema con que el tío Liu lo viera, ya que no era un charlatán, pero, si lo llegaba a ver alguna de las viejitas que vivían de chismes, podían apodarlo Erde, alto, verdadero y esparcirlo por toda la zona en un par de días. Gao Peng inmediatamente empujó a Tontín de vuelta adentro de la casa e hizo su mejor esfuerzo para quitarse el sombrero de la cabeza. Boba se aferró al cabello de su dueño. No lo soltaría ni aunque la vida se le fuera en ello. Capítulo 106. Antes del examen. Le tomó mucho esfuerzo a Gao Peng finalmente calmar a sus familiares. Entendió que el motivo por el que Dazi y Tontín estaban enojados era el olor de un monstruo extraño. Sospechaba que si el monstruo de arena se paraba frente a Dazi, no sobreviviría más de 3 segundos. Se limpió el sudor de la frente. ¿Por qué no había notado que esos familiares eran tan apegados a la gente? Pero así fueran demasiado dependientes, en el fondo de su corazón, lo alegraban. Caminó a la cocina para preparar comida para todos, solo entonces se les pasó el enojo. Se sentó frente al sofá y prendió la televisión, que sintonizaba un canal para niños. El programa se llamaba Bebés Cuadrados. Los pocos familiares se sentaron en la sala y lo vieron alegres. Nadie sabía si entendían algo de lo que estaban viendo. Al ir para su habitación y cerrar la puerta, Gao Peng tomó un libro y comenzó a leer. De pronto, algo golpeó a su puerta y, antes de que pudiera reaccionar, Dazi la abrió con una facilidad impresionante y se arrastró por el lugar. Cargaba en la boca un celular sonando. Después de que Gao Peng lo tomó, Dazi salió como si fuera un niño y volvió a la sala para ver su programa de televisión. Se dio cuenta de que, desde el incidente con el cerrojo, Dazi había estado trabajando en sus habilidades para abrir puertas. Contestó la llamada. Gracias por la última vez. Mi hermana más chica quiere agasajarte con una comida, ¿estás libre en estos próximos días? Del otro lado se escuchó la potente voz de Mu Tianyin. ¿Estoy libre? Gao Peng lo pensó seriamente. Tenía que ir a clase normalmente y durante su tiempo libre ir al estudio a atender clientes. No es necesario que me inviten. No fue gran cosa y estoy bastante ocupado. Podremos charlarlo si tengo tiempo en el futuro, respondió. Como si entendiera el motivo verdadero, Mu Tianyin respondió, alegre. Está bien. Le daré el mensaje de tu parte. Por cierto, el chico insoportable de la estación de autobús de esta tarde siguió molestándote. Había visto la fuerza de Tontín, así que no le preocupaba su seguridad, solo le preocupaba que Gao Peng hubiera mandado a los otros al hospital. No hubo problema. No surgió ningún conflicto esta tarde, era solo un intercambio amigable entre estudiantes. Parecían muy contentos, dijo él, riendo. Está bien. Mu Tianyin guardó silencio por un rato. Al final, los dos colgaron, después de sentir que ya no había más que agregar. ¿Quién era el chico del teléfono? Preguntó un joven sentado frente a Mu Tianyin con playera negra, haciendo parecer casual la pregunta. Tenía cejas muy anchas, como si las hubieran dibujado con un pincel. También tenía el cabello perfectamente cortado. Un compañero de clases, ¿no te dije? Me salvó la vida en el valle que sirve de base para el entrenamiento y llevó a las primas Qingluan y Qingyan a un lugar seguro, respondió Mu Tianyin, mirándolo. Sabía lo que su hermano estaba pensando, pero eso sería imposible entre ella y Gao Peng. Vio que su hermana menor se iba enojada. El hombre en el sofá se frotó la cabeza, confundido, y pensó, ¿ese chico, quién es?
¿Debería ir a revisar su información en los archivos de la policía? No importaba cómo lo vieran o qué pensaran sobre él los demás, en lo profundo de su corazón, su hermana era la más tierna en el mundo entero. Era esa forma ilógica de pensar de los hermanos mayores. Algunos otros chicos se habían intentado acercar a su hermana. Eso significaba que debía estar atento, si no, alguien más arrancaría la flor de su hogar. Su hermana nunca había tenido amigos del otro sexo antes, era un incidente extraño. Un mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. Quedaban unas cuantas semanas nada más antes de la prueba de entrenador de monstruo de ingreso a la universidad. La prueba para ingresar al colegio cultural también estaba cerca, pues solamente faltaban 2 meses. La atmósfera en el colegio se volvió cada vez de mayor ansiedad conforme pasaba el tiempo y se percibía en los tensos estudiantes, ya fueran normales o entrenadores. Colgaron un letrero rojo con letras blancas en las puertas del colegio. Rompe el hacha y hunde el barco para luchar del amanecer al anochecer, haz un último esfuerzo por pelear y asegúrate de no tener arrepentimientos. Gao Peng levantó la cabeza y miró al pareado. Se lamentó de que la temporada de pruebas hubiera comenzado de nuevo. Vamos, dijo mientras daba golpecitos a Rayitas, que estaba bajo su asiento después de un período de entrenamiento. Rayitas se había deshecho por completo del título de araña gorda. Medía 6 pies de largo y tenía un diámetro de 16 pies. Era más grande que algunos automóviles. Sus afiladas patas de araña pinchaban el suelo como un garrote mágico y frente a su cabeza había 2 enormes escudos. Cualquiera que se le cruzaba en el camino se apartaba. Lo único que le molestaba a Gao Peng era que parecía haberse enamorado de caminar chueco. Era como un matón que caminaba chistoso, porque nunca miraba directo a nadie. Cuando llegaron a la puerta del campo de entrenamiento, otro letrero colgaba de ahí. Gao Peng levantó la cabeza alegremente y leyó. Estudiantes, si no les va bien en los exámenes, por favor, vayan a casa a criar cerdos. Se sintió muy mal después de leerlo. Si no había comparaciones, no habría daño. ¿Realmente era necesario tratarlos así? Después de dejar a Rayitas en el campo, se dirigió a los salones del colegio. Era el día en el que recibirían el boleto de admisión para la prueba. Como Gao Peng era un cadete, no recibía lecciones con el resto de los estudiantes normales, sino que Muron Kyuji había arreglado para darle el boleto antes. En circunstancias normales, los boletos eran guardados por los profesores y no se daban a los estudiantes antes de tiempo, por temor a que los perdieran. Cuando Gao Peng lo recibió, no tuvo prisa por irse. Se sentó en la oficina y empezó a charlar con la profesora. Tus resultados deberían estar bien. Aunque habrás pasado más tiempo entrenando a tus familiares, tienes bases muy buenas, así que no te va a costar entrar a una buena universidad. ¿A dónde planeas entrar? Gao Peng se quedó en blanco. No había pensado en esto antes, ya que creía que era suficiente con sacar una buena nota. Sin embargo, entrar a una universidad de renombre era el legado dejado por sus padres. No quería decepcionarlos en el cielo. Pero, en lo que se refería a los detalles como a cuáles escuelas aplicaría, no tenía ni idea. Tal vez aplicaré para la Universidad de Chang'an. Aunque era una universidad local de renombre, la profesora Muron era también una ciudadana de Chang'an y no pudo evitar decirle a Gao Peng. Por más de que es una buena universidad, no está dentro de las mejores a nivel nacional. Los ojos de Muron Kyuji podrían ver naturalmente la importancia de la carrera de entrenadores de monstruos, y como Gao Peng había decidido convertirse en entrenador de monstruos, era probable que realmente le gustara esa opción. La Universidad de Chang'an no tiene buenos entrenadores de monstruos y el ambiente no es muy bueno. Después de todo, es demasiado chato. Personalmente, creo que si quieres desarrollarte a pleno, necesitas interactuar con pares a tu nivel. Por supuesto, esa es solo mi opinión personal. La Universidad de Nanking, la de Yuzhou y la del Sur son bastante decentes. Hay muchos entrenadores excelentes ahí. Gao Peng asintió, sin hacer comentarios. En efecto, esas escuelas estaban llenas de jóvenes talentos, algunos hasta aparecían en televisión. Capítulo 107. Murciélago con alas de calavera. Después de charlar un rato con la profesora Muron, Gao Peng finalmente se despidió. La mención de la Universidad de Yuzhou causó una conmoción profunda en el corazón de Gao Peng, pues se acordaba de que el grupo del cielo sureño de su abuelo materno estaba ahí. Había estado alguna vez en Yuzhou y, lo que más le había quedado grabado, había sido que habían muchas chicas bonitas de piernas largas. Pero ese no era el punto. Lo importante era que la gente en esa zona vivía en áreas montañosas, hasta las ciudades se ubicaban junto a los ríos, cerca de las montañas. Después del cataclismo, las montañas de la región tendrían que haber aumentado en cantidad.
La Universidad del Sur estaba en Yangchen, un lugar cerca del área triangular del río Perla que bordeaba el mar. Antes del cataclismo, era un destino internacional de primer nivel y no había razón para dudar de su prosperidad. Después de la catástrofe, la ciudad solía atraer jóvenes del sur para mejorar su desarrollo. Ahora, Yangchen se había convertido en un lugar para que jóvenes y poderosos entrenadores de monstruos mostraran sus talentos. Si uno buscaba hacerse rápido de un nombre, ese era el lugar ideal. Por supuesto, ciudades de calibre similar no se limitaban a Yangchen solamente. Se podía decir que Yangchen era el centro de poder de la región de Huaxia, luego estaban Nanking, Modu y el distrito Wuzhong en las tierras de la Puerta Dragón, donde se reunía la juventud poderosa del este. Gao Peng observó melancólico el cielo. Decidió ir un paso a la vez. Después de todo, aplicar a universidades venía después de tener los resultados de las pruebas. Llegó al campo de entrenamiento por la tarde y vio que había una conmoción frente a él, por momentos se escuchaban discusiones violentas y argumentos. Antes de que se enterara sobre lo que sucedía, escuchó una potente voz. ¿Por qué desprecian a los cerdos? ¿Basados en qué? ¿Qué hay de malo con ellos, eh? El cerdo de mi casa solo se alimenta con arroz de ese lugar. Solo es una frase, contestó el instructor. ¡No! Tienen que cambiarla. ¿Cambiarla a qué?, preguntó el instructor, un poco perplejo. Gao Peng finalmente pudo pasar a través del gentío y vio a un chico alto y fornido con un cerdo espinoso con armadura de hierro de unos 7 pies de alto detrás de él. El cerdo resopló insatisfecho mientras yacía en el suelo, como si no pudiera levantarse hasta que alguien le diera una explicación coherente. El chico miró a su alrededor y vio a todo tipo de familiares, así que sugirió al pollo, pato, perro, ganso. Toda clase de sustantivos le pasaron por la mente. Hizo una pausa para finalmente levantar la cabeza y decir, no me importa. De cualquier forma, tienen que cambiarlo. Instructor, ¿tiene idea de la cantidad de daño psicológico que causa esa frase a mi cerdo? El cerdo espinoso con armadura de hierro bajó los ojos en el momento justo y comenzó a revolcarse. Una masa tan grande dando vueltas caprichosamente se veía realmente raro. El instructor no logró convencerlo, así que contactó a la escuela y, más tarde, reimprimió el letrero. Decía, estudiantes, si no les va bien en los exámenes, mejor vayan a casa a criar X. ¿Qué era exactamente esa X? Eso disparó la imaginación de unos cuantos. Solo queda un mes para su examen. Para probar su resultado de entrenamiento, el departamento envió un monstruo más fuerte. Los estudiantes interesados en el reto serán bienvenidos para combatirlo o solo como espectadores. En el medio del campo, una jaula especial de metal se construyó. Solo tenía 150 pies de altura, pero de ancho tendría unos 650 por 300 pies. Afuera de la jaula habían agregado una capa extra de vidrio. En la parte superior de la jaula de metal, un monstruo colgaba boca abajo a sus pies y descansaba en silencio. Por su apariencia, parecía un murciélago gigante. Sin embargo, tenía múltiples calaveras sobresaliendo del cuerpo y de algunas articulaciones, además, sus puntiagudas orejas ocupaban un tercio del área de la cabeza. La peluda cola le colgaba y en la punta brillaba una pequeña llama azul. Nombre del monstruo. Murciélago azul con alas de calavera. Condición. Saludable, durmiendo. Nivel. 20, excelencia. Grado. Excelencia. Atributo. Demonio. Debilidades. 1, luz. 2, viento. Un monstruo nivel 20. Pocos en el lugar eran lo suficientemente fuertes para enfrentarlo. Lo más crucial era que este monstruo podía volar, su nivel era muy alto y los familiares de nivel bajo se verían totalmente derrotados. Este murciélago azul con alas de calavera está en el punto máximo del grado excelencia. Todos ustedes son entrenadores y las vidas de sus familiares dependen de una sola decisión suya. Así que les pido que elijan con cautela, aconsejó el instructor. Tras escuchar la advertencia, la atmósfera cambió y varios entrenadores miraron en silencio al monstruo que colgaba de la jaula. «Déjenmelo a mí», gritó Chen Anqiao. Hubo un fuerte y claro sonido que siguió a eso, y se oyó un gruñido profundo. Una sombra grande se acercó lentamente a la jaula, mientras Chen Anqiao estaba parado detrás con guantes en las manos. Le dio palmadas en la cabeza al enorme amigo. Medía unos 7 pies de alto y estaba cubierto de un pelaje blanco. Pelo azul le rodeaba el cuello y se extendía hacia la espalda desde ambos lados en una línea recta. Las líneas se cruzaban formando una X. Nombre del monstruo. Oso brillo eléctrico, periodo de crecimiento. Nivel. 18. Grado. Excelencia, grado actual. Una vez desarrollado y ya en nivel líder, será degradado a normal.
Atributo: eléctrico. Condición: saludable, feliz. Debilidades: 1. Devorar fruta. Espíritu del agua podría provocar diarrea y debilitar sus 4 extremidades. 2. El oso brillo eléctrico tenía capas de arcos eléctricos brillando que rodeaban la superficie de su cuerpo debido a la fricción con el pelaje. Se arrastró lentamente dentro de la jaula, miró al murciélago de manera desdeñosa y rugió. Pero sin importar cuánto intentara provocarlo, no había caso, parecía que estaba dormido. Los rugidos resonaron adentro de la jaula y continuó así por media hora. Finalmente, perdió la voz, dejando atónitos a todos los espectadores. Rugía sin nada de energía. Finalmente, el murciélago abrió los adormilados ojos. Cuando el oso lo notó, se llenó de energía nuevamente, parándose en 2 patas y golpeándose el pecho. El murciélago bostezó y cerró los ojos. El oso se quedó estupefacto, con la mirada en blanco. Quedarme parado es raro y sentarme también, ¿qué hago?, pensó. El oso brillo eléctrico se enfureció de pronto, corrió hacia el costado de la jaula y empezó a golpearla, haciendo un potente ruido. El metal se agitaba violentamente, como si fuera una mecedora y el murciélago con alas de calavera dormía aún más profundo. Finalmente, el oso salió de la jaula desesperanzado y agotado. El jefe instructor Chen tosió y dijo: ahora todos han presenciado que a veces los monstruos no se abalanzarán a pelear solo porque sí. También evaden batallas, también duermen. Por eso necesitan flexibilidad para adaptarse a las situaciones. Gao Peng asintió y pensó que comprendía ese razonamiento, pero, ¿por qué decía culpable en sus estadísticas? Otro estudiante envió a su familiar a luchar contra el murciélago. Se trataba de un gran puercoespín, cuyos picos podían ser lanzados como flechas. El murciélago por fin se despertó y, con un impulso, su cuerpo salió de la postura original. Abrió la boca, gritó y generó una serie de ondas supersónicas que reverberaron en los cristales, produciendo un sonido insoportable. El puercoespín cayó al suelo, adolorido, y comenzó a revolcarse. Capítulo 108. Grado perfección. Eventualmente, el puercoespín fue salvado y retirado de la jaula. El murciélago ya no estaba en reposo, pero seguía colgado de las barras de la jaula, observando alerta a sus alrededores. Agitaba las 2 orejas y bostezaba de vez en cuando, dejando ver sus poderosos colmillos. El ataque de hacía unos momentos era posiblemente uno de tipo supersónico, con frecuencia aguda. Mientras rescataban al puercoespín, Gao Peng pudo mirar de reojo y vio que le salía sangre de los oídos y de los ojos. Algunas espinas del lomo también estaban quebradas y parecía que se caerían en cualquier momento. El puercoespín se veía incómodo, se arqueaba hacia atrás y un par de espinas se le salieron. Parecía que se había quedado calvo de esas zonas, pues tenía la piel expuesta. Avergonzado, le dio la espalda al público. Gao Peng miró por un rato, el ataque supersónico del murciélago era algo impresionante. Aunque el puercoespín era tan solo nivel 15, las espinas le servían como arma principal y eran definitivamente fuertes. Pero no resistieron el ataque supersónico. No creía que el ataque de Rayitas fuera mejor. Cuando logró calmar al inquieto Rayitas, entró en modo espectador. Notó al instructor Zhang, pero se mantuvo inmóvil, como si no pudiera participar del combate. Rayitas era tonto y el monstruo era demasiado fuerte, así que sería muy arriesgado. 2 familiares más fueron derrotados al hilo, así que la gente en el público pudo sacar un aproximado de la fuerza del monstruo. Cuando el instructor Zhang preguntó si alguien más deseaba retarlo, todos se miraron entre sí. Algunos hasta miraron al cielo, otros, al piso. El instructor estaba furioso de que se rindieran, un solo monstruo era suficiente para acobardarlos. Tú. Recuerdo que sueles ser el más despierto durante los entrenamientos habituales, ¿no se hacen llamar los F4? ¿Por qué tienen miedo ahora? Uy, es que no me siento muy bien del estómago, dijo un estudiante, tocándose la panza. Cuando el oso de 3 colas vio a su amo echándose al suelo, una chispa saltó en sus ojos y empezó a mover las 3 colas a la vez. Olvídenlo. Supongo que se graduaron de la academia de actuación, dijo el instructor Chen. Al ver que no podía motivar a los estudiantes, tampoco los forzó. Este murciélago azul con alas de calavera será traído y puesto en la jaula todos los días. Solo lo quitaremos cuando alguno logre derrotarlo. Cuando dijo eso, inconscientemente miró a Gao Peng. Sus ojos se encontraron y el chico se sintió un poco raro. ¿Qué tenía que ver eso con él? Después de la sesión de entrenamiento, no tuvo apuro por llegar a casa. Antes, pasó con Rayitas por la asociación de caza de monstruos, ya que en el último mes había estado recolectando material para su evolución.
Esa tarde había logrado reunir todo, pero al llegar a la asociación, vio que estaba llena de gente. Hizo fila hasta que fue su turno, puso sus huellas en el lector y pasó el procedimiento de verificación. Luego de recibir los ítems, se fue montando sobre rayitas debido al tamaño de su familiar, no podían tomar el autobús. Por suerte, no era mucho más lento, lo único malo era que el pelo del animal picaba el trasero de Gao Peng. Se sentía un poco incómodo, la próxima vez tendría que llevar un cojín. Cuando llegó al estudio trajo el elevador externo para poder subir a rayitas y luego fue al laboratorio para preparar los materiales del experimento. La preparación total llevaba unas 3 horas y el cielo ya estaba oscureciendo. Puso todos los agentes en el cilindro de experimentos y el agua hirviendo los empezó a difuminar. Abrió la puerta del laboratorio, pero no encontró a rayitas por ningún lado. ¿A dónde se había ido? Tras buscarlo por varios lugares, lo encontró en una esquina del cuarto para invitados. Tenía todas las extremidades dobladas mientras se apoyaba contra la pared, completamente dormido. Sus ojos rojos estaban un poco dilatados y, en la oscuridad de la noche, parecía débil e indefenso. Golpeó la puerta y lo despertó. La luz volvió a sus ojos cuando logró levantarse. Con un salto, corrió directo a su dueño. «Vamos a hacerte más fuerte», dijo Gao Peng, riendo, mientras le daba palmaditas en la cabeza. El cilindro del laboratorio se había llenado de un líquido negro como tinta. Rayitas inicialmente apoyó 2 de sus extremidades en la periferia del cilindro. Con un empujón, levantó el cuerpo entero. La fuerza de esas 2 extremidades era mucho mayor que las otras. Siguió empujando y su cuerpo siguió flotando en el aire, como si estuviera haciendo ella parada de manos. Debido a su enorme tamaño, parecía ser un poco inestable. Finalmente, cayó en el cilindro con un splash. Tuvo cuidado de retraer las extremidades para poder entrar entero en el líquido. Gao Peng dio 2 pasos hacia atrás y observó el proceso de evolución. Nubes de un humo negro aparecieron en la parte superior del recipiente antes de retraerse, como si fuera un monstruo soplando. Después de 1 hora, al ver que todo iba bien, se dio la vuelta para irse. Trabajar 3 horas de corrido más la hora extra que pasó observando era demasiado agotador. ¿Estás seguro de que este estudio se encuentra vacío? 2 sujetos sospechosos estaban parados afuera del estudio. Ambos traían máscaras de esquí que solo permitían ver sus ojos. Detrás tenían a 2 familiares. Relájate, definitivamente no hay nadie. He estado ya varias veces para sacar un par de cosas en estos días. A esta hora ya todos están en su casa. ¿Pero qué hay para robar en un estudio? Si me preguntas a mí, te hubiera dicho que era mejor ir a un banco. Ahora todos usan transferencias, así que no hay dinero ahí. Por lo general, los estudios usan materiales para experimentos, que valen varios miles o hasta millones de dólares. La persona de la izquierda inmediatamente llamó a su familiar. El monstruo parecía plastilina, desparramada por el piso como gelatina. Luego, el hombre arrancó 2 pedazos de carne de su propio familiar, que dio un grito de dolor e hizo un ruido burbujeante. El hombre frotó la plastilina y algo parecido a un guante que cubría su mano, luego, sacó otra pequeña caja de su bolso, la abrió y de ella salió un gas frío. Puso cuidadosamente al monstruo dentro de la puerta antibalas. Se podía ver que era un monstruo parecido a un mosquito, tenía el tamaño de una palma y lo que parecía ser su boca tenía unos 10 centímetros de largo. Después de colocar al monstruo tipo mosquito en el vidrio, los labios se le pegaron a la puerta. El segundo hombre sacó otra caja transparente y cubrió al mosquito congelado, prendió un interruptor en la caja, que dejó salir una neblina que bañó al monstruo y logró estimularlo. ¡Plop! El mosquito se despertó de pronto y lo que parecía ser una boca explotó por un reflejo. Capítulo 109. Araña escudo del diablo blindado. Explotó, saliendo disparado como una aguja de acero. La puerta de vidrio antibala fue penetrada de inmediato, con la boca del mosquito doblada hacia adelante, lo que hizo reír al hombre antes de indicar a su compañero que siguieran adelante. La madera se había convertido en bote, era demasiado tarde para arrepentirse. Rechinó los dientes y sacó del bolso un martillo y un punzón, luego puso la punta del punzón en el pequeño agujero de la puerta y dio un preciso golpe con el martillo. Aparecieron capas y capas de quebraduras con la forma de una telaraña. Gao Peng, que estaba en el sofá, escuchó un ruido fuerte, frunció el ceño y caminó para revisar las cámaras de seguridad. La de arriba de la escalera mostraba una pantalla totalmente negra, no había nada, pero la señal parecía estar bien. Algo estaba cubriendo el lente, posiblemente hubiera personas con malas intenciones del otro lado. Después de todo, Gao Peng no había superado el trauma de lo que pasó en su villa.
Se puso a pensar seriamente, sacó el teléfono y marcó esos 3 números con los que todos están familiarizados. Hola, policía. Quiero reportar un incidente. Alguien quiere hacerme algo malo, dijo tranquilamente Gao Peng. El hombre del otro lado no se demoró en pedirle la dirección y su estado actual. Estoy en la calle Lianu, distrito Dayan, en el centro de la ciudad. Esta gente posiblemente esté tratando de entrar en este momento por la puerta, por ahora estoy a salvo. Si esta gente me ataca, ¿tengo derecho a defenderme? La policía despachó oficiales en cuanto tuvieron los detalles y, al mismo tiempo, pidieron a Gao Peng que estuviera atento a su seguridad. Tenía autorización para defenderse. El chico colgó el teléfono y miró hacia afuera, luego, desapareció en la oscuridad. Ambos comprobaron que tenían bien puesta la máscara y se tranquilizaron un poco. Uno hasta blandió el martillo frente a la cámara, de modo amenazante. La puerta se abrió violentamente y 2 figuras surgieron cautelosas. Las luces del edificio estaban completamente apagadas, había una oscuridad total. Sobre sus cabezas, brillaba de vez en cuando una luz roja de la cámara de seguridad. Ve. No pierdas tiempo, busquemos rápido, así salimos cuanto antes, le dijo el otro. Uno de los ladrones trató de encender el interruptor de la luz pero no pudo. ¿Habría hecho cortocircuito? Jefe, ¿por qué no prende? Quizá es porque los empleados apagaron el interruptor principal al salir, dijo el jefe. Se sentía inseguro y el ambiente le daba algo de frío. Dieron vueltas por un rato, hasta que lograron dar con el laboratorio. Empujaron la puerta y el sonido de agua corriente vino desde dentro. ¿Qué es esto? Parece que algo sigue funcionando. El equipo de experimentos estaba conectado a un generador para evitar incidentes si se cortaba la luz. Una señal verde brillaba lentamente. Una enorme sombra desde adentro del cilindro mostraba solo una parte del cuerpo. Rayos de luz atravesaban el recipiente y el sonido del agua en movimiento se mezclaba con el olor a esterilizadores. Jefe, ¿qué es esa cosa? Balbuceó el más bajito. Probablemente es un experimento de los empleados, dijo. Comenzó a ponerse ansioso. ¿Había entrado a un estudio ilegal? No te preocupes por eso, busquemos lo que queremos primero. Deben estar llevando a cabo pruebas aquí. Siempre y cuando no nos metamos con el experimento, esa cosa no saldrá, así que debemos apresurarnos. Los dos buscaron por largo tiempo en el laboratorio, pero solamente encontraron un par de materiales comunes e ingredientes. Eso era porque la mayoría del material ya había sido utilizado por Gao Peng. No sabían si lo hallado valía algo de dinero, así que pusieron todo en sus bolsillos y se dieron media vuelta. Gao Peng, que estaba escondido en una esquina, escuchó claramente la conversación de hacía unos momentos, que le dejó confundido. Parecía que ese par no estaba ahí para lastimarlo a él, eran simples ladrones. Claro, no podía desechar la posibilidad de que las cosas escalaran si ellos se enteraban de que no estaban solos. Justo en ese momento, una tabla de información apareció ante él. Evolución oscura exitosa. Araña escudo del diablo blindado. Los 2 hombres que caminaban hacia la salida sintieron de pronto un escalofrío y se dieron vuelta, para encontrarse con una vaga figura parada en la esquina de la habitación. La persona les hizo señas y dijo, «Deben estar agotados después de buscar tanto, ¿quieren sentarse a tomar algo de té?» Estaban impactados. Se miraron entre ellos y caminaron hacia Gao Peng. El hombre de la izquierda sacó silenciosamente un cuchillo y el de la derecha el martillo. Al mismo tiempo, un feroz 100 pies trepó por la camiseta del primero. Era tan grueso como un brazo y tenía unos 3 pies de largo. Se enredó en su brazo y le mordió la muñeca, dejó escapar un grito de dolor, el brazo se le agrandó considerablemente, haciendo saltar unas cuantas venas que parecían pitones. Gruñó mientras levantaba el martillo y lo blandió hacia Gao Peng. «¿Tomarte? Te daré a probar mi martillo». El martillo fue directo hacia la cabeza del chico, pero sintió como si hubiera golpeado algodón. Era suave y generaba una sensación extraña, como si no hubiera podido expulsar su fuerza. Recuperó la compostura y miró a Gao Peng, que estaba en el suelo. El chico se sentó, tocándose la cabeza. Solo había sentido algo en la frente, como si alguien lo empujara con las manos con una capa de algodón en medio. El daño recibido había sido transferido a rayitas a través del contrato de constelaciones cambiantes. En el espacio de las almas, las emociones de rayitas no habían cambiado en nada, para él, se sintió como un piquete de mosquito. De repente, un gran cúmulo de líquido llegó desde lejos y bañó a los 2 hombres, dejándolos pegajosos y mojados. Cuando intentaron levantar las manos, se dieron cuenta de que tenían totalmente pegados los cuerpos. No se podían mover. Las patas enormes de rayitas sonaban en el piso al caminar, con un ruido metálico y frío.
Trepó lentamente hacia los ladrones, usó sus patas secundarias para tocarse la boca ligeramente y de sus rojizos ojos emanaron un aura asesina. Esos tipos se habían atrevido a atacar a su amo, definitivamente se habían pasado de la raya. Levantó sus patas de araña. En los ojos de los ladrones esas patas crecían cada vez más. Gao Peng suspiró. Era la primera vez que había matado a alguien y, aunque no lo hizo con sus manos, se sentía inquieto. La verdad no sabía qué habría hecho con ellos, pero sus pensamientos eran directos. Si descubrían que había alguien en el edificio e inmediatamente huían, Gao Peng los habría entregado a la policía. Desafortunadamente, la reacción de los ladrones no fue tan amigable. Lo lamentaba mucho. Ustedes querían matarme, así que los maté yo. Era muy simple. Capítulo 110 sobre la superficie del agua. La policía llegó al estudio justo 3 minutos después de que la araña matara a los ladrones. Cuando salieron del ascensor, descubrieron la puerta hecha añicos y pedacitos de vidrio por todo el piso. La puerta se abrió y se encendieron las luces. Algunos oficiales de policía tuvieron un mal presentimiento y entraron rápidamente al edificio. El olor a sangre llenaba el aire. Arriba las manos. Un par de policías apuntaron a Gao Peng, el único con vida en el lugar. No se mueva. Ponga las manos sobre la cabeza y agáchese. Gao Peng estaba muy tranquilo. No había necesidad de ser un idiota y comenzar a gritar que era inocente. Cruzó las manos detrás de la cabeza y dijo: soy Gao Peng, la víctima. Pueden revisar mi información. A la vez, se aseguró de que Rayitas no mostrara nada de hostilidad. La policía no daña a ciudadanos que respetan la ley y los chinos no golpean chinos, dijo Gao Peng mientras se agachaba. Tenía una herida importante en la cabeza, de la que salía sangre a borbotones y tenía la mitad de la cara teñida de rojo. Cuando se aseguraron de que el chico no era hostil, se acercaron para esposarlo. Caminaron por el lugar, revisando los cuerpos tirados en el piso. Había grandes hoyos en la cabeza de ambos y, en cuanto a materia encefálica y sangre, estaban salpicados por todos lados. Se veía espantoso. Los cuerpos aún estaban tibios. Al lado de ellos yacía el cadáver de un 100 pies del tamaño de un brazo, estaba partido por la mitad y salía un fluido amarillento de él. Había otro cuerpo más, una especie de monstruo de plastilina que se movía lento, haciendo gorgoteos. La situación está bajo control, la situación está bajo control. ¿Hay alguien herido? Llamen a una ambulancia, dijo uno de los policías por walkie-talkie. Dentro del cuarto de interrogatorios, un oficial preguntó: ¿por qué los mataste? Lo que hice debería considerarse como defensa propia, respondió Gao Peng. Tenía la cabeza vendada. Al ver el rostro tranquilo del chico, el interrogador frunció el ceño. Basado en los resultados de la investigación, ya habían perdido la habilidad para luchar para ese momento. Pero no sabía si podrían o no defenderse. Hasta puede ver que usaron el martillo para golpearme, dijo Gao Peng riendo y apuntando a su cabeza. Por supuesto que eso no había sido causado por el tipo con el martillo. Era una herida falsa que Gao Peng había creado después de matar a alguien. Pero para ese entonces, los dos habían sido atrapados por tu familiar. Podrías haberlos entregado a la policía. Gao Peng guardó silencio. Habían querido matarlo y realmente no quería soltarlos. Si se lo hubiera dejado a la policía, por lo menos los habrían acusado de robo e intento de asesinato. Suspiró profundamente. Era como si no fuera una buena persona. O al menos, no se la podía considerar como tal bajo la definición tradicional de una buena persona. Pero, ¿y qué? A él nunca le habían interesado esas cosas. Si uno quería sobrevivir en este mundo, debía aprender a no tener compasión. Es más, hasta les había dado una oportunidad. Esa fue la acción de mi familiar. Debido a que querían matarme, entró en un estado de ira y los mató a ambos. El interrogador frunció el ceño, quería seguir preguntando, pero, de pronto, tocaron la puerta. Al abrir, se encontró con el jefe del departamento de policía. Junto a él estaba un viejo al que no reconocía. Está bien, terminó la investigación. Los dos forzaron la entrada e intentaron asesinarlo. La víctima solo actuó en defensa propia, dijo el jefe. Cuando el interrogador vio que el mismo jefe de departamento había llegado, sabía que el caso se le iba de las manos. Asintió y levantó sus cosas antes de salir del cuarto. ¿Tío Liu? Gao Peng reconoció al sujeto junto al jefe, no lo podía creer. Jamás se habría imaginado que el tío Liu aparecería allí. Aunque sabía que tenía un pasado complicado, no pudo evitar tratar de adivinar la identidad secreta de Liu al verlo ahí parado. Está bien. Ya todo está bien. Volvamos, dijo a Gao Peng. Gao Peng tenía un montón de preguntas que se guardó mientras caminaban por la estación de policía.
Seguía queriendo preguntar, pero no sabía cómo comenzar. Fue en un incómodo silencio como llegaron hasta el pie de la escalera. Fui enviado por alguien más a protegerte, dijo tío Liu mientras subían. Gao Peng se quedó impactado y giró para verlo a los ojos. Le sonreía feliz como un crisantemo y dijo, ¿acaso no quieres saber quién? Gao Peng lo miró y preguntó tímidamente, ¿es mi abuelo materno? Había adivinado tan rápido. La sonrisa de Liu se congeló. La gente normal no gastaría tanto esfuerzo, después de todo, ¿quién protegería a un huérfano? Gao Peng se sentía tranquilo. Desde que Rayitas había matado a esos ladrones, sus emociones estaban raras. Desde que ocurrió el cataclismo, la vida del abuelo ha sido incierta, pero eso no significa que era seguro que estuviera muerto. La única persona que se me ocurre es él. No puede haber nadie más que se esfuerce tanto por protegerme. El tío Liu no le respondió, pero, por su expresión, sabía lo que contestaría. Suspiró. ¿El abuelo está bien? Sin importar lo que había pasado, era su abuelo. La sangre siempre llama. Habría tenido sus razones para no visitarlo. Aunque no había explicación lógica para mandar a alguien a protegerlo durante tanto tiempo. El viejo Ji está perfectamente. No le costará vivir unas décadas más, dijo riendo el tío Liu. Luego, continuó. Lo cierto es que algo pasó en la compañía. No pudo venir a buscarte durante estos 2 años, pero el asunto ya casi está resuelto. El viejo Ji estaba realmente molesto cuando escuchó que te habían mandado a la policía. Nunca lo había visto tan enojado, ni siquiera cuando alguien de la empresa trató de restarle poder. Si mientras se encuentre bien, dijo Gao Peng. Era incomprensible enterarse de que aún tenía un familiar vivo en el mundo. Aunque se lo veía calmado por fuera, su corazón era un completo caos. El tío Liu sabía que era momento de dejarlo solo para que se tranquilizara. Cuando llegó a casa, Gao Peng no pudo mantener la calma y se cortó el dedo picando vegetales. Dazi, que estaba durmiendo en la sala, se despertó. ¿Alguien me golpeó las piernas? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pensó. Se levantó totalmente alerta y caminó por la habitación. Gao Peng suspiró, mirando el pepino que estaba cortado chueco, luego tiró los vegetales en la olla y comenzó a cocinar. Hoy había ocurrido un accidente durante la evolución de Ray.